Para la asignatura Topografía 2 se requiere realizar la revisión de un proyecto vial correspondiente a una carretera. Las carreteras son obras tridimensionales definidas por 3 elementos: planta, elevación y sección transversal. Por lo tanto, en la revisión de este tipo de proyectos se debe contar con los planos de estos 3 elementos, los cuales deben regirse por las especificaciones técnicas del proyecto, como se muestra en la fotografía, las especificaciones técnicas y los planos. Por lo tanto, los objetivos del presente video consisten en realizar una revisión de los planos y especificaciones técnicas de un proyecto, anotando los errores y observaciones que se encuentren para luego describirlos y detallarlos. La metodología para revisar el proyecto vial consiste en abrir los planos en el programa AutoCAD Civil 3D y compararlo con las especificaciones técnicas. Ya, se comienza con la revisión del proyecto, la cual se divide en 2 grupos. Primero se mostrarán las observaciones de cada plano con fotografías marcadas con los errores, pero sin detallarlos, solo mostrando en qué parte de cada plano se encuentra la observación, y luego todas estas serán explicadas una a una con su respectiva especificación técnica. Se comienza con los planos. Se comienza con el plano de trazado en planta y aquí se encuentran las siguientes especificaciones erróneas. Primero, que los tramos rectos de la obra vial. Aquí se marca en la imagen con una línea negra los tramos donde se encuentran observaciones con respecto a los tramos de la obra vial. Más adelante se da más detalle acerca de estas observaciones y por qué difieren con la especificación técnica. También en el trazado en planta se tiene que el kilometraje está erróneo por completo. Mencionaron en un círculo cuáles son los errores y más adelante se mostrará cómo arreglarlo y cuál es la importancia del kilometraje. En el trazado en planta también se encuentra que no están los parámetros de la curva circular como se piden en las especificaciones técnicas. Estas tres curvas horizontales tienen que estar con sus parámetros en cada vértice, lo cual no se ve. Ya, luego pasamos al segundo plano, que es la elevación, correspondiente al perfil longitudinal. Aquí se puede observar que la curva vertical no cumple con uno de sus parámetros, que se puede ver aquí. En el AutoCAD de la guitarra se puede ver este parámetro, el cual no cumple con la especificación y será explicado más adelante. En el perfil longitudinal tampoco se cumple con la altura máxima de terraplén ni con la altura máxima de corte, que son 12 metros y 20 metros respectivamente. Pero para el caso de terraplén es más riesgoso todo, ya que, como se puede ver en esta imagen, a lo largo de todo el tramo no se cumple con esa especificación. En cambio, para la altura de corte solamente ocurre al principio de la obra vial. Por lo tanto, estos errores son de diferente magnitud, pero igual se van a especificar y se van a detallar más adelante. Ya, en los perfiles transversales no existen observaciones y se cumplen todas sus especificaciones técnicas, las cuales se muestran ahí en la pantalla. Y finalmente, que no es un plano, pero es todo lo relacionado a esto, con la cubicación de movimiento de tierra, donde la relación de volumen de corte y volumen de terraplén también se encuentra una observación, para lo cual es importante ver esta tabla que se puede realizar en el CIVI y lo cual será explicado ya a continuación. Ya, ahora se van a hacer las observaciones con la descripción e imágenes explicativas, comenzando obviamente con el trazado en planta, con la primera observación que es los tramos rectos de la obra vial. Esta especificación técnica dice que los tramos rectos deben ser como máximo 500 metros y como mínimo de 250 metros. En el trazado en planta es posible conocer los parámetros del proyecto vial, seleccionando la alineación de la calzada. Aquí se pueden ver sus parámetros, como por ejemplo lo que dice acá arriba, 2 puntos y radio. El que nos interesa ahora es 2 puntos, ya que radio es una especificación que sí se cumple, pero en 2 puntos, como decía, tendría que ser entre 250 y 500 metros. Pero como se ve en la imagen, el tramo 1, el tramo 3, 5 y 7 tienen longitudes fuera de este rango. El tramo 3 y 5 tienen longitudes muy bajas, de 13 metros, de 31 metros, y el tramo 7 quizás está cerca, pero aún así no cumple con la especificación. Entonces, como observación en este trazado, se tiene que los tramos 3 y 5 presentan valores muy bajos con respecto a las longitudes requeridas, lo que puede significar una disminución en seguridad y estética de la carretera. El tramo 7 presenta una longitud aceptable en comparación con 3 y 5, pero aún así no cumple con lo mínimo exigido, así que también debe anotarse como un error a considerar. Ya, siguiendo en el trazado en planta tenemos el kilometraje, que es el número de uno de los componentes de una obra vial, por lo que es importante definirlo como se requiere en las especificaciones del proyecto. En este caso se cuenta con la siguiente especificación. Se debe indicar el kilometraje cada 100 metros en los PC, FC y fin. El PC quiere decir el punto de comienzo de la curva horizontal y FC el final de la curva. Ya, el kilometraje, pero se puede ver en el civil que el kilometraje está marcado cada 50 metros. Aquí, por ejemplo, en esta imagen 400, 450, 500. Bueno, esta debería eliminarse y ir de 100 en 100. Ese error no es tan grave. Pero en cambio, el kilometraje que no marca el punto final y el comienzo de una curva, eso es más grave, ya que para analizar y verificar parámetros de una curva es necesario contar con su kilometraje en el inicio y en el final de esta. Por eso debería mostrarse tal como se muestra en la figura. En esta línea el principio de la curva vertical y aquí el final de la curva horizontal y el final de la curva horizontal. Ya, por lo tanto, como observación para este tópico, es necesario contar con el kilometraje en los principios y finales de curva horizontales, ya que estos puntos son importantes de conocer en el trazado y para calcular parámetros de la curva. Ya.
ahora continuamos con lo mismo, parámetros de la curva singular en el trazado en planta. La especificación pide que se indiquen en cada vértice los parámetros de la curva circular. Para lograr con orden esto, cada curva debe ser etiquetada y luego realizar, por ejemplo, en una tabla cerca de la curva todos los datos con los parámetros, por ejemplo, la tangente, radio, ángulo de flexión, etc. Como se puede ver, en estas tres curvas no hay ningún parámetro. Entonces, como observación en esto, las especificaciones técnicas requieren que los parámetros de la curva horizontal estén a la vista en el trazado en planta, ya que esto puede facilitar algunas tareas en el proyecto, por lo que debe agregarse en las tres curvas señaladas. Esto se realiza con el Civil 3D, donde se pueden seleccionar los parámetros a mostrar de la curva. Ya, ahora pasamos al siguiente plano, que vendría siendo el perfil longitudinal. Aquí se pueden observar que la curva vertical no cumple con la siguiente especificación. Ya, según la especificación, tiene que ser 2t igual a 200. Y uno de los elementos importantes para diseñar la rasante de un proyecto corresponde a las curvas verticales. Estas deben diseñarse para otorgar comodidad y seguridad al usuario, y este último factor depende en parte de la proyección horizontal de la tangente a la curva del enlace 2t. Es decir, que una curva es más segura si el 2t es mayor. En este caso, la especificación no se cumple, ya que las únicas dos curvas verticales que hay en la rasante son 2t igual a 150. La curva 1, que se exagera para verla, y la 2. Entonces, como observación en este caso, se tiene que ambas curvas verticales no cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto, pero si se corrige el valor de 2t, es decir, aumentándolo de 150 a 200, entonces las curvas se estiraría, lo que finalmente conllevaría mayor seguridad en su tránsito. Ya, en el perfil longitudinal también se puede ver que la altura máxima del terraplén, la especificación pide que sea de 12 metros. Esto se establece según el tipo de lugar en el suelo en que se emplaza la obra. Por lo tanto, se debe cumplir con este requerimiento. Y como se puede ver en la figura, todos los tramos marcados con amarillos corresponden a tramos mayores a 12 metros. La zona de terraplén corresponde a aquella que la rasante del proyecto está por sobre el terreno natural. Y en este caso, estos son mayores a 12 metros y no cumpliría con las especificaciones técnicas. Entonces, no es adecuada en la mayoría del proyecto y lo que sería mejor sería replantear de nuevo la rasante. Ya. El mismo criterio en la altura máximo de corte, que debe ser de 20 metros, pero que este solo falla en el principio de la curva, donde en vez de ser 20 metros son 21,43, lo cual 21,26 no es un número tan grande, pero aún así debe arreglar. Ya, luego en los perfiles transversales no hay observaciones, y en la ubicación del movimiento de tierras se tiene que la relación de volumen de corte y volumen de terraplén, según las especificaciones técnicas, debe ser menor a 1,25. Ya, en el civil se puede realizar esta tabla, donde se cortó para ver solamente el final, que es lo que nos interesa, donde la columna roja representa el volumen de desmonte acumulado, por lo tanto este es el total, y el volumen de terraplén acumulado en la columna verde, siendo este el total. Luego se dividen el volumen de corte acumulado y el volumen de terraplén acumulado y nos da que la relación es de 0,16. Ya, esto técnicamente sí cumple con la especificación técnica porque es menor a 1,25, pero es un valor muy bajo, lo que representa más gasto en la partida de relleno, ya que si el valor fuera más cercano a 1, por ejemplo, significaría que todo el volumen que se extrae del corte sería ocupado para relleno, ahorrando la compra de este. Luego de revisar los planos y compararlos con las especificaciones técnicas, se pudieron encontrar errores en los tres planos, siendo el trazado en planta el que presenta más observaciones. Con el programa Civil 3D se puede realizar una revisión al proyecto con las herramientas que éste tiene, lo cual facilita la realización de estas tareas. Las observaciones encontradas pueden tener consecuencias tanto técnicas como económicas, ya que un proyecto debe regirse estrictamente por sus especificaciones técnicas y si estas no se cumplen, los proyectos no tendrán la calidad y los resultados esperados. Se presenta una tabla con las consecuencias técnicas y económicas y se separan por colores para cada plano. Plano del trazado en planta, perfil longitudinal amarillo, el azul, no hay perfil transversal, así que el azul vendría siendo el movimiento de tierra. Se nombrará solamente uno más importante. Por ejemplo, en el trazado en planta se tiene que si los tramos rectos no cumplen con la longitud requerida, la seguridad se vería afectada por haber dos curvas consecutivas en diferentes sentidos sin alcanzar a darle la estabilidad al vehículo. En el perfil longitudinal, la curva vertical no cumple con su valor 2t, y esto se puede ver mermado también en la seguridad de la carretera, ya que mientras más largo es el 2t, más segura es esta, y se tiene que cumplir con esta especificación. Y en el movimiento de tierra se puede ver que el valor cumple técnicamente, pero que económicamente no conviene, ya que si este valor fuese cercano a 1, entonces todo el volumen extraído de corte se podría usar para los terraplenes. En este caso, se tendrá que comparar el relleno, se va a tener que comprar relleno y implica mayor valor de material y de transporte. Por lo tanto, con el desarrollo de la revisión de un proyecto vial es posible comprender en conjunto el diseño de una carretera, considerando su tridimensionalidad, que está definida por tres elementos ya mencionados, los cuales deben cumplir tanto individual como colectivamente las normas y reglas establecidas para su construcción y funcionamiento. Todo lo anterior con el fin de otorgar proyectos viales seguros y cómodos para el conductor, acompañados de una eficiencia económica que se logra trazando la obra vial lo más parecido al terreno natural, lo cual se puede cumplir rigiéndose por completo de las especificaciones técnicas del proyecto.